Pablo Gutiérrez y bueno, a esta hora de la tarde mandándoles a todos y cada uno de ustedes un gran abrazo a la distancia. Mil gracias por acompañarnos en este su programa de Sobremesa. Tal como usted sabe, dentro de nuestra planificación de carácter mensual, escogemos hablar de ciertos temas durante cada semana y cada día de forma específica queremos aportar un poquito más a situaciones que de pronto están generándose en nuestro contexto ecuatoriano y no solamente ecuatoriano, son interrogantes, preguntas allí que se levantan en voz alta a nivel latinoamericano y que usted como hombre o mujer que de pronto se congrega en una iglesia también se las formula. Siendo así, en el transcurso de toda esta semana hemos creído conveniente hacer una serie que le hemos titulado Temas pendientes en la sociedad ecuatoriana y también en la iglesia. Queremos hablar con nuestros directos invitados de algunos temas que consideramos que están pendientes de llegar a una conclusión, de llegar a un encauzamiento, pero ¿por qué no también? Son temas pendientes hacia el interior de la iglesia cristiana evangélica en nuestro país, porque generalmente no los dialogamos así. Así que en el transcurso de esta tarde será un placer para mí poder dialogar con Alexandra Meneses. Con ella queremos hablar justamente de un proyecto en cuanto a resolución de conflictos y también prevención de violencia. Queremos hablar con ella de qué es lo que ellos, como comunidad eclesiástica están haciendo para poder prevenir la violencia en nuestro país y específicamente en nuestro contexto quiteño. A partir de este momento, dos cosas, queridos amigos televidentes. Como usted bien lo sabe, saldrán los números del canal con doble intencionalidad. La primera es que mientras dialogamos con Alexandra Meneses, si usted tiene una pregunta o comentario, llámenos, será un placer para nosotros escuchar cuál es su pregunta, su inquietud. Y segunda cosa, si de pronto mientras conversamos con nuestra directa invitada, sencillamente usted la conoce a ella y quiere exteriorizarle un hola, un saludo, llámenos, también será un placer para nosotros escucharle en esta tarde. Sin más que decir por el momento, de lo profundo del corazón, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a De Sobremesa. Muy bien, queridos amigos, gracias por continuar acá en su programa de Sobremesa. Un abrazo fraterno para todos y cada uno de ustedes. De pronto, ustedes esas mamitas que ya están en vacaciones acá en el régimen de la sierra porque sus hijos, hijas ya están en casa. Bueno, pues esperamos que mientras usted da esos últimos toquecitos allí el almuerzo y nos bendice, nos acompaña con su sintonía, que usted pueda ser también bendecido en esta tarde con este tema que vamos a estar dialogando. Ya se encuentra con nosotros Alexandra Meneses, con quien vamos a estar dialogando del primer tema pendiente en la sociedad ecuatoriana y también en la iglesia. Le hemos denominado así a esta serie durante toda esta semana y hoy queremos hablar acerca justamente de un proyecto en particular que tiene que ver con la resolución de conflictos, la prevención de violencia y enfocado específicamente en personas refugiadas. De eso vamos a hablar en el transcurso de toda esta tarde. Alexandra Meneses, le hicimos bienvenida de Sobremesa, Alexandra. Muchas gracias. Gracias por la invitación. A usted, Alexandra, gracias por estar acá con nosotros. Un placer para mí y para este programa de Sobremesa. Bueno, el formato de nuestro programa siempre plantea un texto bíblico y hemos escogido justamente para esta tarde, para dialogar con Alexandra, un texto muy particular. Le invito a que usted abra su Biblia también en este instante. Es Proverbios capítulo 3, el versículo 31, que dice de la siguiente manera. Escúchelo, por favor. Libro de Proverbios capítulo 3, versículo 31, dice la Biblia: no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. Voy a leerlo nuevamente. Libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 31, dice la Escritura: no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. Ese es el texto bíblico que proponemos. Alexandra, nuevamente qué gusto tenerla acá en De Sobremesa. Partamos de conocer cuál es su reacción primaria frente a este texto bíblico que le acabo de dar lectura. Sí, partimos del término injusto, ¿no? La injusticia como una de las principales causas de violencia en el mundo. Entonces, sin embargo, esta injusticia muchas veces trae beneficios. Y nosotros vemos que a través de las injusticias, por ejemplo, las personas se enriquecen, tienen posesiones materiales, tienen riquezas, tienen lujos. Por eso probablemente Salomón decía, no envidies eso.
porque entonces cuando nosotros envidiamos esas formas, estamos como apoyando las formas de injusticia y de violencia que dan riqueza, que dan poder, que dan fama, ¿no es cierto? Y probablemente en este mundo orientado hacia ciertos factores precisamente de fama, de poder, de riqueza, muchos de nuestros jóvenes, adultos, entonces envidian. Es decir, como yo no quisiera tener ese carro, esa casa, ese cuerpo. Y entonces comenzamos a envidiar ciertas formas que son injustas y que pueden traer violencia. Entonces creo que Salomón, viviendo su época, ¿no?, y adelantándose también a la nuestra, sabía que la injusticia que provoca precisamente una desigualdad social y factores de violencia puede también ser envidiada, porque trae privilegios. Ok, gracias por esa respuesta primaria, Alexandra. Arrancamos así nuestro diálogo esta tarde. Recuerde que en el transcurso de toda la semana nuestro énfasis va a ser hablar de temas que le hemos denominado así, temas pendientes en la sociedad ecuatoriana y también en la iglesia. Hoy, con nuestro primer tema pendiente, hablar justamente de la resolución de conflictos y la forma de prevenir la violencia, y lo haremos a través de específicamente un proyecto para personas refugiadas. Para eso está en esta tarde nuestra directa invitada, Alexandra Meneses. Y el formato de nuestro programa también, Alexandra, nos plantea ir a ver un poco su background, conocer un poquito el perfil de Alexandra Meneses. ¿Qué le parece si vamos a verlo? Está bien, veamos. Excelente. Vamos a ver, queridos amigos, quién es nuestra invitada esta tarde. Acompáñenme, por favor. Alexandra Meneses Andrade, psicóloga. Hace parte del equipo pastoral de la Iglesia Menonita de Quito y coordina el proyecto para personas refugiadas de la misma. Coordinadora de la Red Ecuménica en defensa de las personas con discapacidad en América Latina. Muy bien, queridos amigos televidentes, ustedes allí acaban de visualizar un poco sobre el perfil de nuestra directa invitada esta tarde, Alexandra Meneses. Alexandra, hablar de sí mismo siempre es un poquito delicado, pero si le pidiesen una frase que pueda resumir quién es Alexandra Meneses, ¿qué diría de usted misma? Esencialmente soy una persona. Ok. Soy un ser. Una persona. ¿Por qué y lo voy a decir con mucho respeto, entre todo lo que apareció allí, usted es psicóloga, bueno, es parte de un equipo pastoral colegiado en la Iglesia Menonita a la cual usted se debe, coordina también este proyecto para personas refugiadas y también a nivel latinoamericano estuve viendo sobre el tema de personas con discapacidad. ¿Por qué en todo eso prefiere definirse sencillamente soy persona? Porque eso soy en esencia. Las otras cosas hago, no soy. Hago coordinaciones y puedo trabajar y puedo haber tenido un título académico, pero en esencia soy persona y esa identidad me da la dignidad y el valor que necesito. No necesito ni mayor valoración ni dignidad por cargos, ni por títulos, ni por puestos, sino por la esencia mía. Al ser persona, entonces yo me considero una identidad que viene de Dios. Esa identidad me hace valiosa, me hace digna, me hace valiente y me hace pensar en que Jesús, siendo todo lo que era, Él siempre se definía como yo soy. Okay. Y entonces desde ahí me ubico en un plano de absoluta igualdad con mi prójimo, que también es persona, ¿no? Hace cosas, tiene cosas, pero su esencia es ser persona. Entonces esto me pone en pie de igualdad con todos los seres humanos, cualquiera que sea su raza, su profesión, lo que sea que hagan. Entonces todos somos unidos a ser personas, a ser creación de Dios. Esto nos unifica, nos iguala, nos hermana. Excelente. Metiéndonos ya a correlacionar su respuesta justamente con lo que nos convoca esta tarde, hablar de la resolución de conflictos y cómo prevenir la violencia, y luego usted nos va a comentar sobre este proyecto para personas refugiadas. ¿Será que el asunto de la violencia, de una manera u otra, va contra esta esencia del ser humano que usted acaba de decir, del hecho de ser persona, atenta a la dignidad del ser humano? Claro. Lo que pasa es que la violencia demuestra entonces esta incapacidad que vamos teniendo los seres humanos de relacionarnos con nuestro prójimo. Es un tema social, es un tema espiritual y es un tema personal. Al yo tal vez no poder relacionarme con la persona que soy, con esta capacidad mía de ser, con la posibilidad de amarme, con todas mis sombras y con todas mis luces, con no pensar que soy un ser perfecto. Entonces desde ahí proviene precisamente quizás la violencia que es hacia mí misma, hacia el no aceptarme,
hacia el querer ser perfecta y odiar mis imperfecciones. Estamos hablando de una violencia intrapersonal. Parte de ahí, ¿no es cierto? Yo no creo que uno pueda ir más allá de lo que tiene. Entonces, es por eso que Jesús nos puso muy fácil el asunto, ¿no? Amar a Dios, amar al prójimo como a uno mismo. Entonces, parte de la violencia que nosotros estamos viendo es que no nos estamos amando a nosotros, por eso entonces no amamos a nuestro prójimo, y si no amo a mi prójimo, entonces quiero hacerle daño, le envidio, le destruyo, le amenazo, me creo superior a él, me creo mejor a él. Entonces tiene que ver precisamente con esta forma de revisar el Evangelio, las buenas nuevas, y de decirme, a ver, cuando yo me amo a mí misma, rompo esta cadena de violencia que está dada hacia mí misma, y después entonces yo puedo acercarme al prójimo que está herido, que está tal vez en mis mismas condiciones de tristeza y de soledad, y ya no rechazarlo como me rechazaba antes a mí misma, sino abrazarlo porque me ha abrazado a mí, porque me ha aceptado a mí. Y no he aceptado, como digo anteriormente, solamente las cosas buenas, porque a veces tenemos también esta perspectiva de vernos siempre en nuestras virtudes, ¿no es cierto? Y amar eso. Y entonces rechazamos lo otro. Al rechazar lo otro lo escondemos atrás, pero está ahí presente. Pero entonces Jesús no hace eso. Jesús no dice, a ver, yo te quiero, Alexandra, porque eres buena, y esto ya no. No, Él viene y nos acoge, nos abraza integralmente, y en el camino entonces ese amor nos va sanando, nos va reconciliando, y al estar yo en esa posición tengo la capacidad de ir rompiendo esa escala de violencia en mi comunidad, en mi familia, en mi país y en un mundo más global. Excelente, Alexandra. Estamos dialogando esta tarde justamente con Alexandra Meneses. Recuerde que nuestro énfasis en esta tarde es hablar de la resolución de conflictos y también formas de prevenir la violencia, y hablaremos específicamente de un proyecto para personas refugiadas que justamente Alexandra coordina aquí en nuestra ciudad. Así que si usted tiene una pregunta o comentario, están saliendo en este instante los números del canal. Llámenos, será un placer para nosotros escuchar cuál es su inquietud, su pregunta, su comentario. Alexandra, metiéndonos de fondo ya en materia, creo que es fundamental primero conocer desde su perspectiva, en nuestro contexto ecuatoriano, cuáles son las causales más comunes de violencia y también las formas como se manifiesta la violencia. Lo digo desde esta perspectiva. En nuestro imaginario cotidiano pensamos que violencia únicamente es cuando golpeamos a otra persona, ¿no es cierto? Y alguna vez hace tiempo atrás hablábamos con otro colega suyo en el ámbito de la psicología que hay múltiples manifestaciones de la violencia. Vayamos desde allí. ¿Cuáles son las causales de la violencia en nuestro país? Y después, ¿cómo se manifiestan? Varias, son múltiples, sí. Pueden comenzar desde tener causas estructurales, ¿no es cierto? Y las causas estructurales tienen que ver con la política, la economía y lo social. A veces quizás sean estas causas, por ser estructura, las que fomentan las demás formas de violencia. Entonces, cuando en un país existe mucha injusticia, mucha pobreza, la violencia va a estar siempre ahí. ¿No es cierto? Nosotros a veces decimos, esta es una mala persona porque es mala persona. No, ha habido situaciones políticas, económicas y sociales que están haciendo dentro de la comunidad, que están dando el espacio para que la comunidad entonces fomente la violencia. Al haber pobreza, por ejemplo, la pobreza es una de las causas estructurales de la violencia. Si hay mucha pobreza en una familia, entonces esa familia se comienza a desconfigurar. Papá y mamá no tienen trabajo, papá y mamá no saben cómo organizar su vida cotidiana. Entonces, fíjense, la violencia, porque nos peleamos, porque entonces ya no hay los recursos, porque ya no podemos pagar el arriendo, porque no podemos pagar educación. Entonces, la pobreza es una de las causas estructurales más importantes que genera la violencia. Y esto tiene que ver justo con políticas sociales y económicas que fomentan desigualdades, injusticia, que no dan oportunidades iguales a todas las personas de tal manera que todos puedan acceder a un empleo digno, a una educación digna, a la salud, que les posibilite también la vida de paz y el shalom que Jesús tanto nos había dicho. Quiero darle paso a Laura, que está en sintonía y quiere hacerle alguna pregunta o comentario, pero antes déjale también planteando esto. Sabemos que entonces obedece a una estructura, pero eso no sería hasta cierto punto que el ciudadano común le endose la responsabilidad de su violencia al sistema. Vamos con eso, pero vamos a darle paso a Laura. Laura, gracias por tu paciencia. Te escuchamos ahora a ti atentamente.
Buenas tardes. Hola. Primeramente, por felicitarles por el programa que siempre están ustedes transmitiendo para una sociedad que se compone de muchas cosas, entre ellas la violencia. Y creo que la violencia es un punto muy importante, por no decir el principal, que la sociedad en sí está atravesando, y de ahí parten muchos problemas. Le felicito a la doctora por este tema, y algo que me penetró en el corazón cuando ella puso el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos ama integralmente sin importar si somos así o solo por lo bueno y lo malo deja a un lado. Qué hermoso que es el Señor, y eso nos demanda a nosotros también. Pero le doy gracias a Dios porque no todos podemos llamarnos hijos de Dios. Es verdad, somos creación de Dios, pero no hijos de Dios. Y ahí marca una diferencia en las actitudes nuestras. Gracias, Laura. ¿De dónde nos estás llamando, Laura? De Calderón. De Calderón. Un abrazo fraterno para ti, Laura. Gracias por tu comentario. Bueno, Alexandra, algo que quisieras decirle a Laura frente a su comentario. Está felicitándote por poder presentarlo así, tal como lo hiciste al inicio, el hecho de que somos personas ante los ojos de Dios, independiente de nuestras virtudes o falencias. Y no solo independiente, lo que pasa es que al asumirnos como personas vamos entonces adquiriendo esta identidad que es una esencia nuestra, que es desde el principio. No es una identidad cultural, no es una identidad familiar, es una identidad que viene de Dios, ¿no es cierto? Entonces, este Dios bueno, este Dios amor, este Dios perdón, este Dios paz está dentro de mí. Esa es mi esencia, esa es mi identidad. Antes que la identidad que yo he ido desarrollando a través de la cultura, de mis estudios, de la religión, está esa identidad primaria. Y creo que debemos volver a eso. Eso es lo que hizo Jesús, ¿no? Por eso es que cuando él hablaba de sí mismo, decía, yo soy el pan de vida, yo soy la luz, yo soy la puerta. Asumió una identidad no como un comportamiento eventual en su vida, sino como una actitud de vida. Entonces, eso le hizo ser coherente. Y por eso es que entonces desde ahí se miró con todos sus procesos de vida y fue entendiendo precisamente al ser humano con todos sus procesos de vida. Es por eso que nos narra tantos episodios de perdón, de reconciliación, de sanación, de abrazo, y por eso también nos dice estos versículos que son tan fundamentales desde nuestra práctica evangélica. No vine por justos, vine por pecadores. Gracias, entonces, Alexandra. Eso nos abraza a todos. Gracias por esa respuesta frente al comentario de Laura. Si usted tiene una pregunta o comentario al igual que le hizo Laura, llámenos a los números que seguirán saliendo acá en este momento en sus pantallas. Será para nosotros un gusto, en verdad, escuchar cuál es su pregunta, su inquietud. O de pronto sencillamente usted le conoce a Alexandra Meneses y quiere aprovechar y saludarle en este momento, pues también es valedero. Llámenos a los números que siguen saliendo en este instante. Alexandra, le había dicho que frente a la respuesta antes del comentario justamente de Laura, esto de hablar justamente de que la violencia tiene también un matiz estructural, ¿no es cierto? Usted hablaba político, económico, social, hasta cierto punto, y lo digo con mucho respeto, no es endosarle también al sistema, porque estamos hablando de que el sistema está allí y que de una manera u otra, si bien somos o debemos ser agentes de transformación en la sociedad, ¿qué hacemos con esa ira interna que provoca el sistema? Al final, ¿es culpa del sistema o cómo yo manejo, proceso justamente mi frustración que me puede conducir a manifestaciones de violencia? Lo que pasa es que primero tomamos conciencia, ¿no es cierto?, de que hay un sistema que está estructuralmente marginando y excluyendo a las personas, causando pobreza. Creo que eso es importante, porque si no lo hacemos así, entonces quizás no miramos también ese lado de las causas principales de la violencia. Me preguntaste cuáles eran las causas. Esta es una. Esto no significa entonces que yo me debo quedar como un agente pasivo y resignado y culpabilizando a un sistema de mi situación. Significa que entonces me vuelvo en una persona que tomo conciencia de lo que estoy viviendo y debo tomar entonces acciones también. Quizás al ser estructural las acciones son más difíciles. ¿Cómo sale de la pobreza una persona que no tuvo posibilidad, por ejemplo, de una buena educación, que trabaja a veces 14 horas al día vendiendo en un semáforo y gana lo mínimo?
Entonces, por eso es estructural. ¿Cómo yo me muevo? Si yo tengo 3 hijos en esta condición, ¿qué hago? ¿Cómo envío a mis hijos a estudiar? ¿Cómo les doy una buena alimentación para que rindan bien en los estudios? ¿Cómo hago una medicina preventiva? ¿Ves? Eso es estructura. Entonces, al tomar conciencia de eso, también debo tomar conciencia de qué acción puedo hacer desde tal vez mi espacio, no sé si pequeño, reducido, y ver cómo entonces hacemos alianzas. Porque Jesús lo que propuso es eso, ¿no es cierto? Cómo juntarse entre varios para que esto que es estructural y que puede ser amenazante para una sola persona, se torne más bien en cómo la comunidad, cómo mi iglesia, cómo mi familia, cómo mi entorno más global puede entonces dar respuesta a estas situaciones. Probablemente sí se trata entonces de formar dentro de nuestras comunidades, inclusive de fe, una reacción ante esta situación. Y a eso quería llegar, y para irnos asentando justamente en la labor que ustedes como comunidad eclesial vienen realizando. Hablemos un poquito de este proyecto que va encaminado para personas refugiadas, pero que tiene que ver con resolución de conflictos, con prevención de violencia. ¿Cómo surge, cómo lo manejan? Precisamente desde la perspectiva menonita de la iglesia a la que yo me pertenezco, entonces vemos la paz como un camino y como una construcción de la que todos y todas somos parte. Cuando hablamos de refugio, hablamos precisamente de personas que están huyendo de sus países porque en esos espacios no tienen condiciones de vida, no tienen condiciones de vivir en paz. Entonces, al salir de sus países, huyen precisamente de amenazas de muerte, de guerra, de hambre, de persecución. Eso es la violencia. Desde la perspectiva menonita, entonces, entendemos que debemos ayudar a estas personas a resolver precisamente todos estos traumas que causan la violencia, pero también tratando de proveer la primera ayuda básica humanitaria, que es el pan, ¿no es cierto? Porque sí podemos decirles que Dios les bendiga y que Dios les va a ayudar y que Dios les va a sanar, y es cierto, pero a la persona tener hambre, probablemente es más difícil creer todo este mensaje, pero entonces entendemos que el pan de cada día, la primera ayuda, que no solucionará los problemas de su vida, de eso estamos conscientes. Las ayudas asistencialistas no solucionan un problema social, sin embargo, por lo menos ayudan a tener alguna esperanza para seguir luchando, ayudan a dar la primera fuerza para emprender otros procesos de trabajo, de crecimiento, de desarrollo. Entonces la iglesia menonita hace eso, da una pequeña ayuda que sirve precisamente para que las personas se asienten en los países donde están pidiendo refugio, en este caso Ecuador, alimentos que les ayudará para tranquilizarse un poquito. Pero ya que hablamos de alianzas estratégicas, que usted mismo lo mencionó hace unos instantes atrás, estamos hablando de que ustedes tienen algún tipo de asocio con la ACNUR para saber quiénes son los que formalmente están ya queriendo radicarse en nuestro país o están de tránsito. ¿Cómo lo manejan? Claro, lo que pasa es que sí, tenemos que juntarnos con varias organizaciones, personas, organizaciones eclesiales, civiles, para lograr hacer entonces un cuerpo fuerte que logre sostener todo este proceso social que es devastador. Si lo hacemos solamente como una sola persona, una sola iglesia, no tendríamos condiciones. Entonces el ACNUR, Hayas, los jesuitas y otras organizaciones hemos formado un grupo de organizaciones que sirve precisamente para que cada una de nosotros entonces diga, nosotros ayudamos con lo legal, nosotros ayudamos con un arriendo, nosotros ayudamos con salud. De esta manera entonces se hacen estas alianzas estratégicas para que cada uno podamos aportar con un grano de arena, de tal manera que las personas que vienen en condición de refugio sientan que hay un país que les acoge, un país que les dice bienvenidos, ¿no es cierto?, ante tanto rechazo que ahora se surge precisamente porque si el Ecuador no está en condiciones probablemente de recibir tantas personas. Y a eso quería llegar también, Alexandra. Voy a ir a una sección de preguntas un poquito delicadas, si cabe determinarlas de alguna manera, pero antes recordarles a ustedes, queridos amigos televidentes, estamos dialogando con Alexandra Meneses dentro de nuestra serie de la semana que le hemos denominado temas pendientes en la sociedad ecuatoriana y en la iglesia. Hoy hablando del primer tema
tema pendiente que es la forma de resolver conflictos y prevenir la violencia en nuestro país, pero hacerlo específicamente a través del abordaje hacia este proyecto para personas refugiadas en nuestro país, que justamente la Iglesia Menonita, en representación a Alexandra Meneses en esta tarde, nos está presentando. Si usted tiene una pregunta o comentario, llámenos. Hubo alguien que estaba ahí para hacernos otra pregunta y se nos cortó. Llámanos si queremos escucharte. Así que acá estamos. Pensando en esto, Alexandra, quiero ir con algunas preguntas un poquito delicadas. En primera instancia, suena muy loable, y así lo veo yo, y creo que así debe percibirlo también nuestra querida teleaudiencia, este proyecto para personas refugiadas. La realidad es que la última década, y si somos honestos, empieza un poco más atrás con otro flujo migratorio de parte del norte, nuestros vecinos colombianos, pero la última década vimos justamente una oleada de haitianos, en su momento algunos peruanos por la situación económica. Ahora vemos una masiva llegada justamente de venezolanos a nuestro país, ¿no es cierto? Así es. Más allá del asunto ideológico, la patria grande, ¿no es cierto?, y que somos latinoamericanos, surgen voces en nuestro país diciendo, bueno, los extranjeros nos traen violencia, así lo piensan. Y nos olvidamos que también fuimos extranjeros en otras partes. Mi primera pregunta va desde esta perspectiva. ¿La sociedad ecuatoriana usted la ve como xenófoba? ¿Somos xenófobos los ecuatorianos? Quizás pensando en la xenofobia como miedo, miedo a lo diferente. Ya. Y desde ahí creo que las personas nos estamos posicionando dentro de un miedo a lo diferente. Miedo a que ocupe mis espacios, mis trabajos, mis relaciones. Entonces ese miedo nos está haciendo reaccionar de una forma violenta, que no es la más adecuada. Y pensábamos entonces que, claro, todos los ecuatorianos vivíamos en una famosa isla de paz, y entonces al ser manchado nuestro jardín, ¿no es cierto?, ya no nos gustó. Y por eso entonces es que la paz, cuando la vivimos solamente desde la ausencia de conflictos, entonces estoy en paz porque yo tengo que comer, porque yo tengo seguridad, porque mi familia está bien, porque mi país está bien. Entonces es una paz un poco ficticia, ¿no es cierto? La paz tiene que ver precisamente no solamente cuando hay una situación de absoluta prosperidad y bonanza. Tiene que ver la paz entonces cuando hay situaciones de conflictos, porque esa paz me debe llevar a promover otro término que es fundamental en el Evangelio de Jesucristo, que es la justicia, ¿no es cierto? Entonces nosotros queremos vivir en paz, pero no queremos trabajar por la justicia. Eso es contradictorio en el Evangelio de Jesús. Entonces, mientras los ecuatorianos decimos, nosotros sí queremos paz, y los venezolanos y los colombianos nos están quitando la paz, nos estamos olvidando que la paz se construye con justicia. Y entonces por eso decíamos que los efectos estructurales de la violencia son la injusticia. Entonces, cuando nosotros pensamos en que queremos paz, pero la paz mía, que me beneficia a mí, estamos olvidando de los principios fundamentales de Jesús. Es la paz hasta con el enemigo, es el amor hasta con el enemigo, es dar la capa uno al otro que no tiene. Ahora, ¿cómo combatimos este temor irracional? Voy a calificarlo así. Cuando usted mencionaba, bueno, tal vez somos o nos estamos convirtiendo un poquito en una sociedad xenófoba, pero por el asunto de temor a lo desconocido. El planteamiento que mucha gente lo hace es, bueno, vienen estos extranjeros, son bienvenidos en nuestra patria, se les da cobijo, pero quitan las plazas de trabajo. Así la gente lo ve. No necesariamente es un criterio que yo comparto, pero ¿cómo ustedes visualizan ya en el diario vivir como agrupación cristiana que ustedes están haciendo este proyecto para personas refugiadas? Y algunos en verdad vienen con la intencionalidad de asentarse en nuestro país. No solamente lo toman de tránsito, ¿no es cierto? Asentarse. ¿Cómo logran socializar esto con gente aún de la misma comunidad cristiana que se puede sentir intimidada, me van a robar plazas de trabajo? Así mismo nos sentimos, intimidados, miedosos. Dentro de nuestra propia comunidad quizás haya personas que dicen, a ver, ¿seguimos en esto? O más bien ya decidimos cerrar las puertas al proyecto. Son situaciones difíciles y decisiones también difíciles, porque llegan a la iglesia pidiendo ayuda todos los días, y la iglesia tiene que dar una respuesta solidaria. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No es cierto? Si somos conscientes de que hay plazas de trabajo que estas personas las están utilizando, que probablemente los ecuatorianos están siendo desplazados de las calles
inclusive donde tenían sus negocios informales. ¿Qué hacer? Ha sido un planteamiento que nos estamos haciendo permanentemente y realmente el Evangelio nos está ayudando a tomar decisiones. La estrategia de Jesús en el Sermón del Monte y esta famosa multiplicación de los panes, que a veces los evangélicos hemos pensado que como un arte de magia los panes caían del cielo y solamente Jesús los tomaba y daba. Claro, esto nos saca el cuerpo de nuestra responsabilidad y de otra palabra que es fundamental, que se llama solidaridad. La solidaridad tiene que ver entonces con que aquel niño que decía tengo solo 3 panes y 5 pesos, 5 panes y 3 pesos, no me acuerdo cómo era, lo compartió. Así es. Y cuando lo compartimos, eso se hizo demasiado y sobraron. Estamos hablando entonces de justicia y también solidaridad. Que tienen que ir juntas. Y debemos ser entonces una sociedad solidaria en estos momentos. ¿Y sabes por qué? Porque la solidaridad y el compartir es una de las cosas que ataca directamente un sistema estructural del que yo te hablaba, en donde el individualismo, el capitalismo, mi bienestar son lo que primero hay. Excelente. Entonces, cuando nosotros atacamos una estructura, y cuando el cristiano dice, a ver, si yo guardo mi pan para mí y para nadie más, estoy apoyando ese sistema, esa estructura. Pero cuando el cristiano hace lo que Jesús dijo, ¿quién tiene? A ver, coloquen sus panes y sus peces, y formamos entonces una montaña de panes y peces que sobró. Entonces atacamos directamente un sistema egoísta, individualista, que es el causante precisamente de toda la violencia que estamos viviendo como mundo. Una respuesta muy puntual. Vamos a hacer una pausa allí, vamos a irnos al corte. Al volver seguiremos dialogando justamente con nuestra invitada esta tarde, ella es Alexandra Meneses. Estamos hablando justamente de este primer tema pendiente en la sociedad ecuatoriana y en la iglesia. Estamos hablando de este proyecto para personas refugiadas como una propuesta también de resolver conflictos y de prevenir la violencia en nuestro país. Y estamos yéndonos a la pausa justamente con este pensamiento de la necesidad de ser una sociedad solidaria en este momento. No se nos vaya, ya volvemos. Saludos cordiales amigos y amigas. El dar para la obra del Señor es una interrogante que a veces no encontramos un asidero bíblico. No entendemos bien cómo mismo es el precepto que se nos establece de cómo hacerlo. Para aquellos que están con esta inquietud, mire lo que dice la Escritura. La Biblia dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. ¿Qué nos enseña este texto bíblico? Que si Dios pone en tu corazón la voluntad de hacerlo, debes darlo de acuerdo a lo que ahora Él te ha provisto, de lo que tienes en este instante para la obra del Señor, para sustentar cualquier emprendimiento que Dios coloque en tu corazón. Pero el fundamento es hacerlo de corazón en base a lo que ahora en este momento tienes. Recuérdalo. El saber y conocer de la palabra del Señor nos permite conocer al que fue humillado, a lo sumo, y nunca supo proferir, nunca supo guardar un rencor, ni dio juicio ante nadie de los que le atacaban, ante nadie de los que le humillaban. El ser humillado de esa manera nos ha permitido que nosotros conozcamos la verdadera fortaleza que nos da el Señor Jesucristo para que nosotros podamos vivir una vida eterna, nosotros podamos sentir la verdadera relación del Padre en nuestro corazón. El leer la Biblia nos ayuda a conocer lo que Él hizo para que nosotros seamos mejores. No mejores en lo que el mundo quiere, pero sí mejores en nuestro testimonio, para que Dios nos reconozca y seamos nosotros los portadores de esas nuevas palabras, los portadores de esas promesas que Él nos ha entregado. Debemos leer la Biblia, debemos conocer lo que Él hizo. Les invito, sepa usted lo que el Señor hizo leyendo su Biblia, aceptando a Jesucristo como su Salvador, para que usted sepa que el Señor Jesucristo nunca lo abandonará y en Él seremos más que vencedores.
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Las necesidades del alma reverdecen y rejuvenecen con el alimento que viene de la palabra de Dios. Alimento para el alma. Devocional diario para compartir las bendiciones de Dios. Un devocional que lleva esperanza y fortaleza para cualquier momento y en cualquier lugar. Alimento para el alma. Jehová, vuestro Dios, serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Su donación mantiene nuestro ministerio. Banco Internacional 080 00 61 36-7. Banco Pichincha 34 34 20 98-04. Banco de Guayaquil 00 41 23 23 9-0. Muy bien, queridos amigos televidentes, ya estamos acá de regreso en su programa de Sobremesa y recuerde que durante toda la semana nuestro énfasis es hablar de temas pendientes en la sociedad ecuatoriana y también en la iglesia. Hoy empezando con nuestro primer tema pendiente que le hemos denominado la resolución de conflictos y también la manera de prevenir la violencia. Y lo hacemos a través de conocer este proyecto para personas refugiadas que justamente la Iglesia Menonita en asocio con otras instituciones viene ya hace algún tiempo trabajando acá en nuestro contexto de la ciudad de Quito. Está con nosotros con esa intencionalidad Alexandra Meneses, con quien queremos seguir con nuestro diálogo. No sin antes recordarles que si usted, al igual que hizo Laura al inicio, y otra persona más que se nos cortó allí en la línea, si usted tiene una pregunta o comentario, llámenos a los números que seguirán saliendo en este instante en sus pantallas. Queremos escuchar también su criterio, su opinión. Y bueno, Alexandra, gracias una vez más por estar acá en De Sobremesa acompañándonos en este diálogo en esta tarde. Ya nos respondió desde su óptica que debemos ser una sociedad solidaria y cuanto más las comunidades eclesiásticas en nuestro entorno, ¿no? Creo que somos las primeras, voy a decirlo así en mis palabras, de ser confrontadas y llamadas justamente a encarnar la solidaridad. Pero yendo un paso más allá, esto de ser solidario usted lo presenta justamente como una forma organizada de ir contra, digamos, la violencia estructural, ¿no es cierto? Quiero ir con el hecho de cómo hacemos causas personales para poder también ayudar a los refugiados. Pero antes vamos a darle paso a alguien más que está en sintonía y tiene alguna pregunta o comentario. Gracias por tu paciencia, te escuchamos ahora atentamente a ti. Gracias, Pastor Pablito. Hola. Soy Irlanda. Yo estaba pensando, de acuerdo a lo que le oigo a la señora Meneses, que parte de la violencia de la pobreza, y lógicamente la pobreza genera lógicamente estrés, ira y muchas cosas más. ¿Por qué no usted, que tiene una fundación, proponerle preparar a toda esa gente, preparar precisamente con educación, tal vez formar otra fundación en la que pueda educarle a esa gente para que salga adelante, y así no tendremos que decir que los venezolanos o que los cubanos o que los haitianos nos quitan el trabajo, sino generar trabajo para ellos. Okay. Y porque es muy fácil ir a un sitio y pedir que le regalen para el arriendo o para comer, pero eso solamente alivianaría un tiempo. Si uno tiene educación, generaría trabajo y viviría mejor. Gracias. Ok, gracias Irlanda por tu comentario. ¿Alguna respuesta frente al comentario que Irlanda nos acaba de exteriorizar? Es definitivo, el asistencialismo no soluciona los problemas.
Eso estamos totalmente de acuerdo y conscientes. Los proyectos asistencialistas se pueden tornar en proyectos paternalistas que en lugar de ayudar a que las personas se valgan por sí mismas, se crea entonces esta dependencia absoluta a recibir la limosna o la caridad. Totalmente de acuerdo. Y creo que no es nuestra posición. El tema es que entonces, como yo les decía, las primeras ayudas son ayudas de sobrevivencia. Okay. ¿No es cierto? No asistencialismo permanente, es una ayuda de sobrevivencia. Al yo venir a un país extraño donde no tengo absolutamente nada, necesito lo mínimo necesario para una sobrevivencia mínima. Si no tengo eso, no tengo ninguna otra posibilidad. Partamos de ahí, no es solamente regalar por regalar, es dar una ayuda humanitaria que posibilite una sobrevivencia mínima hasta que... Atender una necesidad primaria. Pero después, sin duda alguna, tiene que ver también el trabajo de la justicia social. La señora decía que por qué no damos educación y por qué no hacemos otra fundación. No es tan fácil, la verdad. Las ofrendas, nosotros son compromisos de nuestra comunidad menonita a nivel global. Como proyecto, no somos fundación, somos un proyecto. Nosotros no nos sostenemos con ninguna ayuda ni del gobierno, ni de ninguna otra organización. Son colaboraciones de la Iglesia Menonita a nivel global. Y entonces, ¿qué hacemos? No podemos dar educación, porque en este sentido el Estado ecuatoriano garantiza la educación gratuita a todas las personas que llegan, absolutamente a todas. El Estado ecuatoriano garantiza como parte de su Constitución y parte de convenios internacionales de atención a personas refugiadas, garantiza educación y salud totalmente gratuita. Pero ¿qué sí podemos hacer? Y no solamente nuestro proyecto, por eso es que quizás el tema de compartir y de solidaridad va más allá de 4 o 5 personas que estamos haciendo esto y trata de ser una invitación para que nos unamos muchísimos más. ¿Qué hacemos entonces? La educación es gratuita, pero uno no va a la escuela o al colegio solamente con yo estoy aquí queriendo estudiar, necesita uniformes, necesita útiles escolares, necesita alimento, necesita transporte. Fíjense que todo eso es educación. El Estado ecuatoriano garantiza profesores, aulas, infraestructura, pero la familia tiene que garantizar las otras cosas que son necesarias para que le van a dar continuidad al proceso de enseñanza. Porque de lo contrario, a ver, si yo soy una persona que sobrevivo con menos de $1 diario y necesito utilizar de ese dólar 50 centavos para transporte, probablemente lo pienso. Probablemente lo pienso porque esos 50 centavos son el pan de cada día para mi familia. Y esa es la realidad. ¿Qué hace entonces el proyecto? Campañas de sensibilización para que en esta época escolar y que ya estamos iniciando el nuevo año escolar, entonces podamos ayudar con útiles escolares, con uniformes y con un poco de alimentación para que las personas no tengan ninguna situación de dificultad para que vayan sus hijos a la escuela. Entonces, Alexandra, en virtud de lo que le planteaba hace minutos atrás, antes de la llamada de Irlanda, estamos hablando en voz alta de que la sociedad civil se puede organizar a través de apoyar proyectos como estos. O sea, no es necesario que yo tenga que armar o replicar lo que ustedes están haciendo en el contexto eclesial, pero como creyente individual puedo sumarme a ustedes. Por supuesto. Lo que pasa es que la suma de varios pequeños hace grandes, ¿no es cierto? A veces nosotros pensamos que necesitamos hacer grandes fundaciones y obtener grandes recursos. No necesariamente es así. Probablemente algunas pueden desarrollarse de esa forma, pero los proyectos pueden ser unos proyectos que no tengan toda esa infraestructura inclusive, pero tengan gente que se comprometa y diga, están en campaña para fomentar la educación, para que estas personas rompan el círculo de violencia, porque una de las cosas fundamentales, no solo en el asistencialismo, sino en la práctica de la justicia social, tiene que ver con la educación. La educación es una de las formas más comprobadas que logra sacar a las personas de la pobreza y la violencia. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como proyecto? Apoyar ese proceso para que las familias puedan decir, bueno, yo sí quiero que mi hijo o mi hija vaya a la escuela. ¿Qué necesito? A veces necesito solo $30 para dar una lista de útiles. ¿Ha significado mucho para mí? Tal vez no, porque entonces puedo tener 5 miembros de mi familia y cada cual pone $5.
pone $6. Y entonces significó que cada uno, desde sus posibilidades, es movido, es tocado a la misericordia y a la forma de ayudar concretamente a las demás personas. Lo que pasa es que el amor no es una retórica, ¿no es cierto? No es un mensaje espiritual. El amor tiene que tornarse en gestos concretos. Tuve hambre y me diste de comer. No dice tuve hambre y me compraste un hotel. No, tuve hambre y me diste de comer. Estuve enfermo y me visitaste. Estuve desnudo y me vestiste. ¿Qué son esos actos concretos? ¿Qué demanda eso? ¿Demanda que yo haga una gran inversión? No, demanda que yo me comprometa simple y llanamente con mi prójimo que está herido. Y ese es el planteamiento de Jesús. Estamos dialogando esta tarde con Alexandra Meneses. Ella viene en representación justamente de la Iglesia Menonita, compartiéndonos un poco de este proyecto para personas refugiadas dentro del marco de este primer tema pendiente en la sociedad ecuatoriana y la Iglesia, la resolución de conflictos y también la manera de prevenir la violencia. Si usted tiene una pregunta o comentario, en los minutos que aún nos restan del programa, llámenos. Será un placer seguirle escuchando, queridos amigos televidentes. Ahora quiero ir con otra pregunta que tiene dos aristas, Alexandra, y justamente quiero situarme un poco en sucesos que son conocidos para todos nosotros los ecuatorianos. Por un lado, plantearle este escenario. Hemos visto en los últimos meses cómo han venido cada vez más ciudadanos venezolanos a radicarse en nuestro país, algunos de tránsito, ¿no? Algunos son tratados de una forma infrahumana, hay que decirlo así. Hemos visto justamente como diversos medios de comunicación nos plantean cómo en las terminales de nuestro país, después de cruzar la frontera norte, tienen que estar en hacinamiento allí, ¿no es cierto? Y haciendo cualquier cosa para sobrevivir, para poder alimentarse, porque algunos ven que no van a poder establecerse aquí y quieren ir de paso, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, el ciudadano dice, ¿qué hace el gobierno para ayudarlos, ¿no es cierto? Vamos por ahí, desde esa perspectiva, y qué hacemos como sociedad para ayudarles. Pero por otro lado, también hay algunos que levantan voces de protesta y dicen, a ver, el gobierno tiene que ser un poco más fuerte, no tan permisivo en la admisión de los extranjeros, ¿no es cierto? Y citan como bandera de lucha, por decirlo así, lo que sucedió hace algún tiempo atrás con este taxista en la ciudad de Ambato, un hecho muy lamentable en nuestra sociedad ecuatoriana, pero justamente que fue víctima de manos de un extranjero. Entonces, como que están los dos extremos. Por un lado, como sociedad podemos estar violentando a estos extranjeros, no brindándoles estas condiciones mínimas para que puedan estar aquí de tránsito. Y por otro lado también el temor de que haya extranjeros que violentan a ecuatorianos. ¿Cómo conciliamos todo esto? A ver, lo primero es si las personas que vienen de Venezuela vienen buscando una situación de seguridad económica que no la tienen en este momento en su país. Probablemente desde el imaginario colectivo, al ser Ecuador un país dolarizado, se piensa que entonces casi hay muchas fuentes de trabajo. La realidad sabemos que no es así, ¿no es cierto? Entonces, el primer escenario que tenemos son personas que están sin tener a dónde llegar, cómo vivir, porque hay una situación que es un poco complicada. Al ser Venezuela un país que no está todavía reconocido como un país que necesita ayuda humanitaria, no todas las organizaciones pueden destinar sus fondos a ayudarlos, porque los fondos de las organizaciones son destinados para propósitos específicos, ¿no es cierto? Entonces, Venezuela no está considerado como un país que necesita ayuda humanitaria, ¿no? Eso hace a veces que las organizaciones no tengan toda la posibilidad de prestar la ayuda que estas personas necesitan. Además, ninguna organización estuvimos como preparados para tener esta ola de personas que vienen en solicitud de refugio. Antes podían llegar 5, 10, 15, ahora llegan 1,000 o 2,000 personas. No hay condiciones de una ayuda efectiva e inmediata. Entonces tenemos que ver la forma de cómo ayudarles paulatinamente, porque nuestra situación también se ha visto desbordada por tanta llegada de personas. Entonces, eso ha despertado en cambio este sentimiento que es bueno, que es la solidaridad pública, ¿no es cierto? Entonces muchos grupos se han organizado para atender quizás con algún alimento, con alguna frazada, ¿no? Eso ha ayudado en parte para que estas personas por lo menos tengan condiciones muy mínimas de sobrevivencia.
¿Qué se puede hacer de ahí en adelante? Quizás es buscar, no sé, espacios en las iglesias. Nuestros templos a veces tienen espacios para ayudar. Por eso digo, esto nos interpela. ¿Qué hacemos? ¿Nos cruzamos la calle o le dejamos al samaritano ahí herido? ¿Qué hacemos? ¿Nos sacamos la chompa y le abrigamos o le hacemos como el levita y el sacerdote y le damos palmaditas y decimos, Dios te ha de ayudar? ¿Qué vamos a hacer como sociedad, como iglesia? ¿Vamos a verlo y pasar de largo? Es una opción. La opción de Jesús no fue esa. La opción de Jesús fue cruzar la calle y acercarse y ver cómo podía ayudar a ese prójimo que había caído en manos de bandidos. Y caer en manos de bandidos no solamente es caer en manos de asaltantes, caer en manos de bandidos es caer en manos de estructuras económicas que están haciendo eso. Está claro justamente esa propuesta que ustedes como proyecto lo vienen haciendo para las personas refugiadas y de una manera u otra es la forma de combatir esta violencia. En los minutos que nos restan, ¿qué hacemos para erradicar, si cabe el término, también del imaginario popular, el temor que se ha generado algunos de que así como llega gente buena, por decirlo así de una manera, usando ese calificativo, nos llega gente no tan agradable, por decirlo de alguna forma? Esa es una realidad, es una realidad. Y ¿qué debemos hacer? Probablemente el gobierno tendrá que poner algunos filtros, ¿no es cierto?, en donde se pueda verificar tal vez procesos judiciales, procesos policiales de las personas. Esto es una acción netamente gubernamental. Los filtros, las averiguaciones que se tenga a nivel de gobierno quizá ayuden un poquito. Sin embargo, tomando como referencia todo este acontecimiento y que ha sido tan lamentable, pero publicitado por las redes sociales de formas tan violentas también, ¿no es cierto? De esta forma de exponer estas noticias en las redes sociales. ¿Qué debemos hacer? A ver, pero ahí está bastante claro. ¿Quién filmó ese video? O sea, digo, vayamos asumiendo, no culpas, responsabilidades, ¿no es cierto? El gobierno por una parte. A ver, ¿qué estamos haciendo los vecinos? ¿Qué estoy haciendo yo cuando miro un acto de violencia? Salgo corriendo y no cuidado. Es que el miedo nos paraliza. Al paralizarnos del miedo nos volvemos unas personas que no quieren ya ver nada, ¿no es cierto? Otra vez que nos encerramos, que nos ponemos muros y con tal que a mí no me afecte a los demás, que sea como sea. Pero entonces, ¿qué hacer? Lo que dice también la palabra de Dios, el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, a ver, revestirnos más del amor de Dios, de este amor que te hace tomar riesgos, de este amor que te hace mirar al otro no como el ajeno, como el que halla su vida, sino como tu prójimo, como tu semejante, como aquel que necesita ser vendado y ser ayudado. Entonces, ¿qué debemos hacer como sociedad? El amor siempre va a ser un arma transformadora. Excelente, Alexandra. Estamos ya terminando nuestro programa, pero antes queremos que salga el número de contacto justamente de Alexandra Meneses. Si usted quiere ser partícipe de este proyecto para personas refugiadas y de una manera u otra con esto contribuir también a la prevención de violencia y, ¿por qué no?, asumir todo este desafío que Alexandra nos ha planteado esta tarde de solidaridad, de justicia y también misericordia, puede llamarle justamente a este número que va a salir en este instante, el número de contacto de nuestra invitada Alexandra Meneses. Alexandra, ¿tú podrías dictárnoslo en voz alta mientras se lo coloca? Ahí está, 099 27 17 070 es el número de contacto de Alexandra Meneses. Lo repito nuevamente, el 099 27 17 070, el número donde usted puede llamarle a Alexandra. Y si de pronto usted está sintiendo en su corazón, yo quiero también cooperar con este proyecto, pues entonces ahí está el número de contacto y ellos pueden orientarle en la manera en la cual usted puede canalizar también este sentir en su corazón. Alexandra, en 30 segundos, estamos ya corriendo con el tiempo, mirando fijamente esa cámara que está frente a usted, ahí está la familia ecuatoriana, gente que suele ir a las iglesias cristianas evangélicas del país y otros que no, pero ven con atención los temas que abordamos acá en De Sobremesa. ¿Qué nace en su corazón decirle a ellos? Tenemos una sola arma de transformación y es fundamental que comencemos como cristianos y como seres humanos a utilizarla. Se llama el amor.
el amor logra hacer las verdaderas transformaciones y revoluciones sociales. Si nosotros volvemos nuestra mirada a la historia, nos vamos a dar cuenta que personas comunes y corrientes, tal como Jesús y tal como muchas otras, lograron encontrar que a través del amor se pueden precisamente destruir todas estas formas de violencia, de opresión que tenemos en la sociedad. Jesús lo hizo, muchos hombres y mujeres lo han hecho, y creo que hoy nuestra sociedad está llamada a tomar una acción y una decisión que se comprometa más allá de nuestros límites, más allá de nuestros egoísmos, a acudir a nuestro prójimo que está necesitado. Excelente. Gracias, Alexandra, por esas palabras con las cuales cerramos nuestro tiempo esta tarde en Sobremesa, pensando en el desafío que nos plantea Alexandra con este proyecto para personas refugiadas. De lo profundo del corazón, recuerde, valore lo que Dios le ha dado. Un abrazo fraterno. Bendiciones.